Buenos días. Ayer les hablé sobre el origen de la ley latina a nivel universal. Hoy les voy a hablar sobre el origen competitivo de los botes de vela latina, que mm, eh, se, se encuadra en la primera etapa, porque desde mi punto de vista hay tres etapas diferenciadas en el origen y evolución de la vela latina. La primera etapa, que va desde 1800 hasta 1933, luego desde 1933 hasta el 45, con un parón durante la Guerra Civil, y después la tercera etapa, que va desde 1959 hasta la actualidad. Pero yo me voy a centrar en la primera etapa, ¿no? Y a intentar contestar la primera pregunta: ¿por qué surge la competición entre los botes de vela latina? Lo primero que hay que decir es que la vela latina tiene un origen portuario, o sea, que está íntimamente relacionado con el trabajo, con aquellas embarcaciones, botes de vela latina, que se encargaban de la carga y descarga tanto de mercancía y de pasajeros en la bahía de Las Palmas, sobre todo en el muelle de Las Palmas, el antiguo muelle de Las Palmas, que está, digamos, donde está ahora el Parque San Telmo, ¿no? La zona esa. Y bueno, que de hecho hay una calle que se llama Muelle. Pues una vez dicho esto, sentado a la base de que nuestro deporte viene del trabajo portuario, y también porque ha habido muchas veces que se relaciona, digamos, la vela latina, el origen de la vela latina con el cambullón, yo diría que se relaciona con los orígenes del cambullón, no con el cambullón directamente, porque el cambullón, tal y como nosotros lo conocemos, era un trabajo portuario que se concretaba en el puerto de Las Palmas. Y aquí estamos hablando de otra cosa, porque esos tipos de trabajos generalmente se hacían a remo. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero sí es verdad que los orígenes del cambullón, digamos, los trabajos que se hacían desde 1800 en adelante. Porque eran estos trabajadores los que se dedicaban a, cuando fondeaba un barco en la bahía de Las Palmas, o iban dos o tres, cuatro o cinco, a intentar hablar con el capitán para conseguir, pues, la aguada, si había que transportar algún pasajero a tierra, si había que traer víveres, etcétera, etcétera. Después, otra cosa importante en esta época, era la mala ubicación del antiguo muelle de Las Palmas. Porque era una ubicación malísima, y aparte que era un muelle muy pequeño. Y cuando se juntaban estas dos combinaciones, estos dos elementos, del muelle pequeño y la mala mar, cuando se levantara la bandera negra, todos los barcos tenían que fondear en la bahía de las Isletas. Entonces, claro, no había otra opción que los barcos de vela latina, los botes de vela latina, se dirigían hacia la bahía, compitiendo entre ellos de una manera laboral para ver quién era el primero que hablaba con el capitán para llevarse los trabajos portuarios, que eran, como ya dije, transporte de mercancía, pasajeros, víveres, etcétera, etcétera, ¿no? Y también era verdad que cuando un barco llegaba, el vigía que estuvo en esta época, en 1800, estaba por encima, donde está ahora mismo, digamos, el hospital militar, esa zona alta. Y el vigía tocaba una campana, y eso era
el aviso de que entraba un barco. Ya después ese vigía se trasladó a la isleta con la misma función. Entonces todos los botes que se dedicaban digamos, a los trabajos portuarios de descarga y descarga iban, pues se pertrechaban e iban a buscar, digamos, la posibilidad de ser los primeros. Y ahí se dieron cuenta que si tenían un bote bien preparado, con una buena vela, con una buena tripulación, pues llegaban antes. Y de ahí, en mi opinión, es donde en esa competición entre los botes por a ver quién llegaba antes a hablar con el capitán de los barcos que estaban fondeados en la bahía, ese para mí es el origen de la competición. Que algunos listos vieron en esa competición pues la posibilidad de echar pegas entre los días de fiesta entre esos botes para ver quién era más rápido y competir de un modo festivo, ¿no? Después otro elemento también que desarrolló este tema fue, digamos, las características particulares del desarrollo portuario en las Palmas de Gran Canaria. Porque teníamos y tenemos uno de los mejores fondeaderos que hay en esta parte del mundo. Porque seguramente que si nosotros no hubiésemos tenido esta bahía, es muy posible que este deporte no hubiera surgido. ¿Ok? Porque casi todos los barcos, cuando el muelle estaba lleno, pues fondeaban en la bahía de las isletas, como pasa hoy. Hoy, si ustedes miran al horizonte, y pueden ver un montón de barcos fondeados en la bahía. Entonces, es lo que pues hace 145 años, 150, pues pasaba lo mismo. Porque el muelle de Las Palmas era muy pequeño y no había posibilidad de que fondearan allí, sino tenían que ir a la bahía de las isletas. Entonces, esa configuración del desarrollo portuario también contribuyó a que se dieran las circunstancias especiales para que surgiera la competición de la vela latina. Después, otra cosa importantísima, desde mi punto de vista también, fue la inexistencia de una carretera en buenas condiciones que unía la ciudad de Las Palmas con la bahía. Entonces no había otra manera de trasladar la mercancía y los pasajeros que en botes de vela latina, en los botes que se dedicaban a esos trabajos, porque si no, pues los llevarían a remo hasta la playa, y de la playa cogieron un carromato, una carreta, y lo llevaban pero no. Entonces los botes de vela latina se dedicaban a trasladar personas, mercancías desde la bahía de las isletas hasta el muelle de Las Palmas, porque hacerlo por tierra era casi una misión imposible, porque cuando llovía, el polvo, etcétera, y era mucho más seguro y mucho más fácil llevarlos en barco, ¿no? En el bote. Después también ya la otra detalle importantísimo era la idoneidad de la navegación con vela latina, porque permitía navegar tanto en bolina contra el viento, porque la vela latina está en su estado natural, ir contra el viento, y también navegar en popa. ¿Por qué? Porque evidentemente los botes de vela latina de hoy en día se han especializado para navegar contra el viento, pero en los principios eran botes más hechos para navegar en los dos rumbos, tanto en bolina como en popa. Lógicamente, en bolina para ir en busca de los barcos que fondeaban
en la bahía de Islete, que eran contra el viento, y en popa para llevar mercancías, pasajeros hacia el muelle de Las Palmas. Después, también una cosa súper importante era la carencia de recursos económicos de los que disponía la población de Las Palmas de Gran Canaria, que contribuyó también a que mucha gente se dedicara a ese tipo de trabajo. Que esto se relaciona con el siguiente punto, que fue muy importante, fue la liberación del servicio de carga y descarga de mercancías y pasajeros, que acabó con el monopolio de los crimen del sector. Esto fue súper importante porque antes, digamos, lo que era carga y descarga estaba en manos de un monopolio de mareantes, digamos, ¿no? de gente que dedicaba a esto. Pero, y en un decreto de 1860 y pico, pues el gobierno de España liberalizó los trabajos portuarios. ¿Y esto qué hizo? Pues que aumentara más el número de botes y, por tanto, aumentara la competición laboral para intentar llegar el primero a hablar con el capitán. Esta competición hizo que los botes, evidentemente, para llegar al primero, se perfeccionaran. Mejores velas, mejores tripulantes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dependían de si llegaban primero, dependían para comer. ¿De acuerdo? Y después ya, también en esta etapa, todos estos elementos son, de mi punto de vista, los que configuran el origen de la vela latina canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Todos estos elementos los juntamos y si quitamos algunos, pues quizás no estaríamos hoy hablando de nuestro deporte. Bueno, espero que les haya gustado y que por lo menos les haya creado dudas, inquietudes y preguntas, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante saber de dónde venimos para llegar a saber hasta dónde queremos ir. Pues lo dicho, buenos días, sigan confinados, sigan en sus casas y espero que esto acabe pronto. Salud.